Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Rusia causa al menos 8 heridos en Ucrania con una nueva oleada de más de 600 drones y 50 misiles. La mayoría fueron, eso sí, interceptados por las defensas antiaéreas. Y Moscú denuncia que Kiev lanzó 116 drones contra su territorio. La OEA pide a Honduras agilizar el conteo de los resultados de las elecciones del pasado domingo. El escrutinio sigue al 88%, con menos de un punto de diferencia entre el conservador Narrias Fura, apoyado por Donald Trump, y el liberal Salvador Narrala, que denuncia fraude electoral. Y en Venezuela murió el opositor Alfredo Díaz, de 51 años, bajo custodia de las autoridades del Estado. El exgobernador de Nueva Esparta estaba detenido desde hace un año y a esta hora el gobierno todavía no se ha pronunciado sobre el caso. Empezamos esta edición hablando de la guerra en Ucrania porque, por un lado, en el plano diplomático, este sábado se vuelven a encontrar la delegación de Kiev con los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Y Macron, por otro lado, anunció que se reunirá el lunes con Zelensky, Merz y Starmer. Mientras, sobre el terreno, una oleada con más de 600 drones y 50 misiles rusos, la mayoría de los cuales, eso sí, fueron interceptados, causó 8 heridos en Ucrania esta noche. Estaciones de tren y vagones destruidos. En Fastiv, cerca de Kiev, drones y misiles rusos golpearon durante la noche este importante centro ferroviario. No hubo heridos, pero el director acusa a Rusia de haber atacado la estación de forma deliberada. Los ataques fueron directamente contra la estación. El impacto fue en el depósito suburbano. Este fue solo uno de los puntos alcanzados en los ataques masivos rusos que afectaron al menos 29 lugares del país. En la capital, las explosiones dañaron varios edificios, obligando a la gente a buscar refugio en el metro. Rusia simplemente no va a detenerse hasta destruirnos. En Novi Petrivsky, un ataque aéreo ruso desató un incendio que destruyó por completo un almacén cercano a la vivienda de Olena Homik y su familia. Necesitamos urgentemente que nos ayuden con armas, que el mundo se una, que el mundo nos ayude, que se nos escuche, que el señor Trump nos escuche, que se dé cuenta de que lo están engañando, llevándolo a una ilusión. No se puede negociar con Rusia. El ejército ucraniano reportó que Rusia lanzó 653 drones y 51 misiles, de los cuales las defensas ucranianas derribaron 585 drones y 30 misiles. Estos ataques ocurren mientras funcionarios estadounidenses y ucranianos anunciaron que se reunirán este sábado para una tercera ronda de conversaciones. Mientras tanto, en la frontera entre Pakistán y Afganistán, nuevos enfrentamientos entre los ejércitos vecinos causaron la muerte de al menos 4 civiles y un soldado. Ambas partes se acusan mutuamente de haber iniciado las hostilidades en medio del alto el fuego vigente que, recordemos, sofocó el estallido de tensiones en octubre. Disparos de artillería se escucharon desde Pakistán y se vieron a lo lejos las luces de los bombardeos. Unas pocas pruebas del intercambio de disparos del viernes por la noche en la frontera con el sur de Afganistán, donde, según las autoridades locales, murieron varios civiles y al menos un soldado afgano. Enfrentamientos que dejaron varios heridos en ambos lados de la frontera, como acá en el Baluchistán pakistaní. Se escucharon disparos. Mientras intentaba recoger mis cosas, una granada de mortero explotó cerca. Mi esposa, mi hija y yo resultamos heridos. Después de la explosión, el humo invadió el lugar y no se veía nada. En las redes sociales, el portavoz de los talibanes afganos y del gobierno pakistaní se culpan mutuamente. Ambas partes habrían acordado cesar los enfrentamientos durante la noche, pero la tensión entre los antiguos aliados sigue siendo muy alta. Islamabad reprocha a Kabul que apoye y dé cobijo a grupos terroristas que cometen atentados en su territorio, entre ellos los talibanes pakistaníes, como ocurrió el pasado 25 de noviembre en un atentado en Islamabad que mató a 12 víctimas. Un sospechoso ha reconocido la conexión con Afganistán, la llegada de kamikazes procedentes de Afganistán, su entrenamiento en Afganistán y otros hechos. Por lo tanto, está muy claro que Afganistán está plenamente implicado en esta situación.
Esto propició los ataques perpetrados desde mediados de octubre contra posiciones islamistas afganas en las zonas tribales fronterizas, una frontera que en teoría está cerrada. La mediación de Qatar y Turquía permitió la firma de una tregua en Doha el 19 de octubre, pero la situación está lejos de ser resuelta. Antes de los intercambios de disparos de este viernes, los ataques a finales de noviembre contra una ciudad de la provincia afgana de Khost causaron una decena de muertos entre la población civil. Cambiamos de tema. Este lunes se cumple un año ya de la caída de Bashar al-Assad en Siria. Un derrocamiento liderado por el actual presidente de facto del país y ex líder de Al-Qaeda, Ahmed al-Sharaa, que ha pasado de ser en un año uno de los hombres más buscados por la CIA a ser recibido, recuerden, en la Casa Blanca por Donald Trump. Mientras en las afueras de Damasco, la capital del país, los habitantes intentan reconstruir sus barrios. Nuestra enviada especial, Etel Bonet, tiene la historia. Un año después de la caída de al-Assad, Hajar al-Aswad sigue lejos de recuperar su gente. Antes del inicio de la guerra civil siria en 2011, vivían aquí más de 100.000 personas. Hoy apenas han vuelto unos pocos cientos. Las tiendas que reabren conviven con calles vacías, edificios dañados y servicios que aún no cubren lo básico. Hemos regresado porque esta es nuestra zona de origen, donde crecimos y queremos contribuir a su reconstrucción. La situación es difícil, pero recibí apoyo de una asociación civil para abrir este comercio y empecé desde cero. Nuestras casas también están aquí, en el mismo barrio. Los habitantes de esta zona regresan de manera constante. Por eso inauguré mi centro y mi almacén para reconstruir mi vida en el lugar donde me crié y acompañar el retorno de la comunidad. En el interior del barrio la destrucción es mucho mayor. Muchas viviendas siguen inhabitables y la reconstrucción avanza despacio, casi a cargo de los propios vecinos. Las nuevas autoridades aparecen poco por esta zona y sin apoyo ni recursos suficientes, la mayoría de las familias que vivían aquí aún no pueden regresar. Crecí aquí y estas obras de restauración las hago con recursos propios, sin la ayuda de organizaciones ni entidades externas. Mi situación es aceptable, pero sé que hay personas cuya situación es mucho más difícil. Ruego a quien pueda ayudarnos que lo haga, para que podamos habitar este lugar. Aquí no hay electricidad ni condiciones mínimas para vivir dignamente. La situación eléctrica es muy deficiente, por eso muchos tardan en regresar. Si los servicios estuvieran completos, se vería un movimiento amplio de la población en la zona. Un año después del cambio político, los suburbios del sur de Damasco siguen siendo una prueba pendiente para las nuevas autoridades. Prometieron facilitar el regreso de los desplazados, pero aquí esas promesas apenas se ven. Con servicios irregulares y obras dispersas, el retorno masivo es imposible hasta que este barrio recupere condiciones mínimas. Cambiamos de tema, seguimos en la región, vamos a Tel Aviv, donde decenas de personas exigieron una investigación del gobierno de Benjamin Netanyahu sobre sus responsabilidades en los ataques del 7 de octubre. Bien, los manifestantes señalan que mientras el ejército ha iniciado su proceso de rendición de cuentas, no ha pasado lo mismo entre la clase política. Por otro lado, en la Franja de Gaza, donde debe iniciar próximamente la segunda fase del plan de Donald Trump, Hamás insiste en que está dispuesto a desarmarse, pero cuando Israel acabe con su ocupación del territorio palestino. En paralelo, el canciller alemán Friedrich Merz aterrizó en Tel Aviv, donde fue recibido por el ministro de Exteriores israelí, hablamos de Gideon Sa'ar, que lo calificó de textualmente amigo de Israel. De Israel vamos hasta Sudáfrica porque la policía confirmó que son 12 las víctimas mortales de un tiroteo en un bar clandestino en las afueras de Pretoria. Entre los muertos se encuentran 3 menores de edad de 16, 12 y 3 años, según las autoridades, que además declararon que fueron alertadas del incidente más de una hora después de que ocurriera y, por lo tanto, los 3 hombres armados que abrieron fuego indiscriminadamente contra el local están dados a la fuga. En otras noticias, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, insistió este sábado en que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado de Europa, a pesar de que en la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por la Casa Blanca, la administración estadounidense asegura que Europa se enfrenta textualmente a una desaparición de la civilización a causa de la migración, por lo que podría, dicen, dejar de ser considerado un aliado confiable. Este documento de 30 páginas resume la visión del presidente estadounidense Donald Trump sobre el mundo. En él se enumeran por regiones sus estrategias de defensa nacional, comenzando por una prioridad, la denominada lucha contra el narcotráfico en América Latina.
Esta estrategia ya se está llevando a cabo mediante un despliegue militar masivo en el Caribe que incluye controvertidos ataques contra supuestos barcos de tráfico de drogas. En lo que respecta a Europa, la administración Trump fue directa. El informe sostiene que el continente se encuentra en una espiral descendente por la migración. Entre los problemas más importantes a los que se enfrenta Europa están las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y generando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política. Esta postura hacia Europa y el apoyo abierto a las políticas nacionalistas no es nada nuevo. Poco después de asumir el cargo en febrero, Trump envió al vicepresidente J.D. Vance a la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí, Vance atacó a los aliados tradicionales de Washington. Ningún votante de este continente acudió a las urnas para abrir las puertas a millones de migrantes sin controlarlos. Sin embargo, el enfoque de Estados Unidos reafirmado en este documento se centra en Asia, donde ha identificado un enemigo claro, China. La administración Trump también expresó su apoyo a Taiwán. China se hizo rica y poderosa y utilizó su riqueza y poder para obtener una ventaja considerable. Las élites estadounidenses o bien apoyaron voluntariamente la estrategia de China o bien se negaron a reconocerla. Es lógico que se preste mucha atención a Taiwán, dado que 1/3 del transporte marítimo mundial pasa cada año por el mar de China Meridional. Esto tiene importantes implicaciones para la economía estadounidense. Este documento ha suscitado fuertes reacciones, especialmente en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania declaró que su país no necesita consejos del extranjero. Sin embargo, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que Estados Unidos sigue siendo el mayor aliado del bloque. En noticias relacionadas, vamos a Honduras, donde la Organización de Estados Americanos pidió a las autoridades agilizar el conteo de los resultados electorales porque casi una semana después de los comicios, el Consejo Nacional Electoral todavía no ha proclamado a un ganador. Bien, a esta hora el escrutinio sigue en el 88%, con menos de un punto porcentual de diferencia entre el líder del Partido Nacional y apoyado por Donald Trump, Nasri Asfura, que cuenta con el 40,2% de los votos, y el liberal Salvador Narrala, que denuncia fraude electoral mientras suma el 39,5% de los apoyos. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en Honduras se mantiene atenta a los diversos procedimientos que forman parte del proceso. Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por las y los observadores de la OEA en las distintas juntas observadas confirman un resultado sumamente ajustado. Cerramos en Venezuela. La ONG Foro Penal denunció la muerte del opositor Alfredo Díaz, de 51 años, que estaba detenido desde hace un año. Según indicó el partido opositor Voluntad Popular, el exgobernador de Nueva Esparta murió en la sede de Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como el Helicoide. A esta hora, el gobierno, sin embargo, no se ha pronunciado. Nuestra corresponsal Daniela Zambrano tiene más detalles. Alfredo Díaz es un político del estado de Nueva Esparta que ejerció varias veces como concejal, fue 2 veces alcalde del municipio Mariño y también gobernador de esa entidad. Su esposa, Lenis Malavé, anunció el fallecimiento a través de redes sociales y exigía explicaciones al Estado, pues él se encontraba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia desde hace un año. De hecho, la ONG Foro Penal denunció que durante ese año estuvo aislado y que solo en una oportunidad se le permitió la visita de una de sus hijas. Alfredo Romero, director de esta ONG, escribió: es indignante. El Estado es responsable de la salud de la persona bajo custodia. A través de redes sociales ha habido muchos cuestionamientos y pronunciamientos de políticos y de partidos, y el común denominador es responsabilizar al gobierno de lo sucedido. El exalcalde metropolitano Antonio Ledesma dijo que fue un infarto producto de una condición cardíaca, sin embargo, esto no ha podido ser confirmado. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, desde el año 2015, al menos 22 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado y la mayoría de ellos por falta de atención médica. Esta es una denuncia recurrente de los familiares de quienes todavía se encuentran en prisión. Y con Alfredo Díaz ya son 10 las personas fallecidas bajo custodia del Estado en el último año. Según cifras del Foro Penal, a la fecha todavía hay 887 presos políticos, 85 de ellos de nacionalidad extranjera. Llegamos así al final de esta edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Feliz fin de semana.